Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Divan Andrea Aguirre Vázquez, el de mi compañera es. Ana Catalina Seca Valdés. Somos estudiantes del programa de Gerencia de la Salud Ocupacional, corte 84 de la Fundación Universitaria María Cano. En la noche de hoy vamos a hablarles acerca del método HACCP. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción. Este método consiste en el análisis de peligros y puntos críticos de control, también conocido como sistema HACCP. Es un sistema de inocuidad alimentaria basado en la identificación de productos y peligros potenciales en los ingredientes y los distintos procesos de producción de alimentos. Con base en esta definición, hemos decidido explicar de esta metodología el análisis de riesgos asociados a alimentos a través del ejercicio de suministro de alimentación a la población de una empresa X, en donde cuya problemática se vería reflejada en la afectación a la salud del consumidor por alguna desviación en cualquiera de las etapas que abarcan todo el procesamiento de alimentos. ¿Cuál es el objetivo de nuestro video? Entonces, el primero y el principal es adquirir los conocimientos del método de evaluación de riesgos HACCP, reconocer los peligros y puntos críticos de control asociados a la cadena de procesamiento de alimentos. Y por último, aprender a aplicar los controles y acciones necesarias en las etapas de procesos para asegurar la producción de alimentos inocuos. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la historia del método HACCP. Este sistema nace aproximadamente en los años 60, cuando comienzan los proyectos espaciales y los investigadores de alimentos Pillsbury y el ejército de los Estados Unidos en compañía del equipo de la NASA en busca de alimentos seguros para los astronautas, ya que había que garantizar las condiciones de salud de ellos, puesto que no tendrían un equipo médico si lo llegaran a necesitar. Este evento generó la necesidad de crear un sistema preventivo para minimizar la producción de alimentos peligrosos y de esta manera garantizar alimentos inocuos y saludables. ¿Qué es HACCP? HACCP, en español, APPCC, Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, es un sistema preventivo para asegurar la producción de alimentos inocuos. El HACCP previene peligros en cada etapa de producción en lugar de solo controlar y corregir los productos defectuosos al final de esta. Este es un sistema preventivo para asegurar la producción de alimentos inocuos. Este sistema identifica, evalúa y controla peligros que son significativos para la seguridad del alimento. Este sistema no solo se encarga de corregir los productos defectuosos, por el contrario, previene los riesgos y los peligros en cada tipo de producción. En Colombia, contamos con una norma sanitaria para la aplicación del sistema HACCP en la fabricación de alimentos y bebidas, que es la Resolución 2674 de 2013. Programas prerequisitos. Los programas prerequisitos son condiciones y actividades básicas necesarias para mantener un ambiente higiénico y en condiciones de elaboración apropiados. Si no se cuenta con estos programas prerequisitos bien establecidos, no es posible la aplicación del sistema HACCP. Estos programas enmarcan diferentes controles como proveedores, que tiene que ver con toda la adquisición de materias primas, instalaciones, control de operaciones, control de agua, limpieza y saneamiento, control de plagas, tratamiento de desechos, higiene personal, transporte, identificación y trazabilidad y capacitación. El sistema HACCP cuenta con unos pilares para poder ser implementados y la base es una formación adecuada al personal operativo, puesto que ellos son los que pondrán en práctica los lineamientos y procedimientos dentro del programa prerequisito. El objetivo del sistema HACCP es obtener alimentos inocuos. Entendemos por inocuo aquel que garantiza que la ingesta del alimento no causará ningún tipo de daño al consumidor. De acuerdo al ejercicio que nosotros escogimos, digamos que el alcance se contempla desde la recepción de la materia prima hasta la atención en línea de servicio. Muy bien, ahora vamos a hablar de los pasos del sistema HACCP. El primero es la formación de un equipo del sistema HACCP, descripción del producto, identificación del uso, diagrama de flujo,
verificación in situ sobre el diagrama de flujo, posibles peligros, análisis de peligros y medidas de control. Determinar puntos críticos de control, establecer puntos límites de control, sistema de vigilancia para cada punto crítico de control, medidas correctoras y correctivas, procedimientos de comprobación y por último, sistema de documentación y registro. Son 12 pasos y 6 principios con los que cuenta el sistema HACCP. Entonces tenemos en el paso número 1, que sería la conformación del equipo HACCP. Entonces, la formación de un equipo está conformado, digámoslo, por un grupo multidisciplinario que incluiría gerencia, calidad, producción, operaciones y mantenimiento. Luego tenemos el paso número 2, que es la descripción del producto. En este encontramos 5 tipos de preparaciones, que serían alimentos cocidos calientes, fríos, panadería y pastelería sin refrigeración, a partir de manufacturados y cocidas frías. Paso número 3, identificación del uso previsto. Entonces es muy importante tener claro quién es nuestro público objetivo y la forma de uso, es decir, hacia quién va dirigido el producto. Si va dirigido para personas mayores, si va dirigido para personas diabéticas, si es para niños, si es para adolescentes o la manera en que debemos consumir el producto, es decir, si necesita ser cocinado nuevamente, si debe de ser refrigerado, si no necesita refrigeración o si por el contrario debe de ser consumido inmediatamente se abre o se llega pues como en contacto en sí con el producto. Posteriormente, se debe elaborar un diagrama de flujo en donde se detallan todas las etapas del proceso. Este muestra el proceso por el cual pasan cada uno de los ingredientes en la elaboración de un alimento. También se identifican las etapas desde la recepción de la materia prima hasta su distribución en línea de servicio. Este paso es fundamental para poder identificar los peligros que se pueden presentar en cada una de las etapas. En este ejercicio que nosotros escogimos, se establecieron 4 diagramas, que fueron los de almacén central, hasta los almacenamientos, por así decirlo, los procesos iniciales en donde se evalúa todo lo que es el prealistamiento, todo lo que es descongelación, desinfección, picado, cortes, etcétera. Procesos intermedios, que es donde se realizan las propias elaboraciones, como cocciones, y por último son los procesos finales, que corresponde a la distribución en línea de servicio. Luego de establecer el diagrama de flujo, se debe hacer una verificación in situ o en campo de ese diagrama para ver si se han considerado todas las etapas del proceso de elaboración. ¿En qué consiste? Se realiza un recorrido en la cocina según el diagrama y se tiene como finalidad identificar si se omitió o no alguna etapa. Luego pasamos con el paso número 6, principio número 1, en donde se deben identificar los posibles peligros y analizar peligros y establecer medidas de control. En este paso, si no se han identificado todos los peligros o evaluado su significancia, entonces el plan será ineficaz. Pero ¿cómo evaluamos esos peligros? Entonces, primero se identifican los peligros, segundo se evalúa el nivel de riesgo. En esta etapa se realiza ¿cómo? Utilizando la probabilidad y la severidad. Esto nos va a decir si es que el peligro es significativo o no. Diva, por favor, pasa la diapositiva. Ah, no, retrocede. Y finalmente hay que establecer unos controles. Aquí se va a determinar a qué nivel se van a controlar los peligros, si solo son con buenas prácticas de manufactura o programas de higiene y saneamiento, o van a entrar a formar parte del sistema HACCP.
Luego de esto, pues definimos en la clasificación de los peligros según su origen, pues todos conocemos la clasificación de los peligros según su origen, se clasifican en físicos, químicos y biológicos. Recordemos antes de que un peligro es aquel que tiene el potencial de causar daños a la salud del consumidor. Si pueden ver el ejemplo que nosotros escogimos, un físico puede ser una piedra, un químico puede ser un químico producto de la limpieza, y un biológico puede ser cualquier microorganismo. En este caso los contemplamos dentro de los microorganismos patógenos, que son los que finalmente pueden causar un daño a la salud del consumidor. Muy bien, entonces, como les decía mi compañera Catalina, acá tenemos la clasificación de los peligros por su naturaleza, ¿cierto? Entonces, dentro del físico, lo podemos encontrar por presencia, por una generación del mismo, contaminación o por una persistencia. En el químico lo encontramos por una presencia, por una generación, por contaminación o por persistencia. Y en el biológico tenemos por presencia, contaminación, supervivencia, proliferación o multiplicación del mismo. Bueno, una vez identificados los peligros, se realiza una evaluación de la significancia de los mismos, es decir, el nivel de riesgo. Para ello, se hace uso de la probabilidad y la gravedad, también llamada severidad. Si pueden apreciar en la diapositiva, en la parte superior izquierda hay una clasificación del 1 al 4, donde 1 es muy bajo y 4 es muy crítico. Y en el caso de la probabilidad debemos de tener en cuenta de que esto es la probabilidad de que el peligro identificado ocurra. Es decir, si algo ha ocurrido esporádicamente, su clasificación será media, es decir, 2. Para el caso de la severidad, que viene a ser la consecuencia sobre la salud de las personas, hay afectaciones que pueden ser muy graves e incluso pueden llegar hasta la muerte. Entonces, la clasificación será muy crítica. En este caso, se evaluaría como 4. Para determinar la significancia, se hace uso de una matriz de significancia que está ubicada en la tabla, en la parte inferior, en donde debemos cruzar la información tanto para la probabilidad como para la severidad. Si decimos que la probabilidad, por ejemplo, es igual a 2 y la severidad es igual a 4, el resultado es de 8. Entonces tenemos que menor a 8, un peligro se considera no significativo, y mayor o igual a 8, un peligro se considera significativo. Es decir, se debe determinar en esta instancia si va a entrar a ser un punto crítico de control o un programa prerequisito operacional. Muy bien. Acá tenemos entonces los peligros significativos. Tenemos todas las etapas, ¿cierto? Por las que pasa el proceso de alimentos y tenemos el peligro. Entonces entendemos que en la etapa desde donde se recibe el producto, que sería la recepción de la materia prima, el peligro podría ser proliferación microbiana de salmonela. En almacenamiento y refrigeración tenemos proliferación microbiana de salmonela, al igual que en almacenamiento en congelación. En desinfección podríamos tener el peligro de supervivencia del Streptococcus y supervivencia de salmonela, perdón. En descongelación tenemos proliferación microbiana de salmonela. En la parte de cocción tenemos supervivencia del Streptococcus y supervivencia de salmonela. En mantenimiento y caliente, proliferación microbiana de salmonela, al igual que el mantenimiento en frío. Perdón. Muy bien. Qué pena con ustedes que se me movió la diapositiva. Cata, amiguita, puedes continuar. Bueno, ya que se han identificado los peligros y se analizaron los riesgos, ahora estableceremos las medidas de control. Si se pueden fijar en la tabla, existen digamos que unas medidas por así decirlo, de contaminación
y los controles que se deben de tener en cuenta para esas medidas. Entonces, por ejemplo, tenemos que nuestra población tiene dentro de nuestro ejercicio puede ocurrir, intervenir personal enfermo. Entonces, tenemos que en cuenta que las personas auxiliares o operacionales que tenemos dentro de la cadena de procesamiento de alimentos deben tener entonces con un carnet de sanidad, un examen de manipulador, un checklist de higiene, pueden hacerse unos exámenes de condiciones de salud. Al igual que, por ejemplo, para el agua contaminada, pues pueden existir unos ensayos microbiológicos y así sucesivamente, varios ejemplos que están contemplados dentro de la tabla que le estamos exponiendo. Paso 7 es la determinación de puntos críticos de control y programas prerequisitos operacionales. Una vez identificados los peligros significativos, debemos de determinar qué etapa viene a ser un punto crítico de control o un programa prerequisito operacional. Para ello se utiliza la herramienta del árbol de toma de decisiones, que es una herramienta que consta de 4 preguntas, tal como lo pueden ver en la diapositiva. Por definición, hay ciertas etapas que tienden a ser un punto crítico de control y el árbol de decisiones así nos lo confirma, ya que toda etapa que tenga como función eliminar o reducir un peligro a niveles aceptables automáticamente es un punto crítico de control, por lo que la desinfección y la cocción en este caso cumplen con ese requisito y por ende se consideran puntos críticos de control. Es importante saber diferenciar entre lo que es un punto crítico de control y un programa prerequisito operacional. Tenemos en cuenta de que la definición de punto crítico de control es la etapa en el proceso en la cual puede aplicarse un control, la cual es esencial para prevenir o eliminar un peligro para la inocuidad del alimento o reducirlo a un nivel aceptable. Para el caso de los programas prerequisitos operacionales tenemos que es la medida de control esencial para controlar la probabilidad de introducir peligros y o la contaminación o proliferación de peligros en el producto o en el entorno del proceso. Los programas prerequisitos operacionales son conocidos también con el nombre de puntos de control. Muy bien, ahora vamos a hablar del paso 8 al 10 y principio 3 al 5, ¿cierto? Tenemos que, una vez determinados los puntos críticos de control, se procede a establecer los límites críticos. Se establece un sistema de vigilancia y monitoreo. Se aplican medidas correctoras y correctivas. También se puede aplicar para los programas de prerequisito operacional. Un límite crítico de control es un criterio que diferencia lo aceptable de lo no aceptable, lo seguro de lo no seguro. En este caso, los límites críticos están dados, por ejemplo, por los parámetros de la temperatura, tiempo y concentración. Un punto límite de control puede ser más un límite crítico. Por ejemplo, en el caso de la desinfección, en donde tiene 2 límites críticos, se monitorea tanto la concentración como el tiempo de contacto. La vigilancia o monitoreo consiste en una serie de mediciones y sirve para saber si el punto crítico de control está fuera de control, valga la redundancia. Una acción correctora es una acción inmediata para levantar una no conformidad, para retomar de manera rápida el control del proceso, mientras que una acción correctiva analiza la causa raíz de la desviación y establece acciones para que el problema no se vuelva a presentar. Entonces tenemos acá desde la recepción de la materia prima. Entonces tenemos un programa de tenemos que hacer un programa de prerequisito operacional. Entonces, refrigerados y congelados. La temperatura adecuada en la que estos deben de estar oscila entre 0 a 5 grados centígrados. Tolerancia hasta 8 grados centígrados. En congelado debe de ser menor o igual a menos 18 grados centígrados o hasta 16 grados centígrados. Cuando no los tenemos en estas temperaturas, entonces ahí es donde evidenciamos un problema. ¿Cuál sería la acción correctora? Una temperatura de 5 a 8 grados centígrados o de 18 a 16 grados centígrados. Entonces evaluamos el producto y puede aceptarse generando un claim. Mayor a 8 grados centígrados y mayor
a 16 grados centígrados, esto puede rechazar el producto. Tenemos entonces la vigilancia y monitoreo. Se realizan en 5 partes, que serían el qué, dónde, cómo, cuándo y quién. Entonces, ¿a qué se le realiza esta vigilancia? A la temperatura de los alimentos. ¿Dónde? En la zona de recepción, que es la etapa en la que estamos trabajando en este instante. ¿Cómo? Con un termómetro láser. ¿Cuándo? Cada recepción. ¿Y quién lo realiza? El personal del almacén. Muy bien, ahora tenemos almacenamiento y refrigeración. Bueno, en esta etapa los equipos deben funcionar, es clave que los equipos funcionen a una temperatura adecuada. Para el caso de la refrigeración, es indispensable que el equipo mantenga una temperatura de 4 grados centígrados. La vigilancia debe realizarse 3 veces al día y como parte de las acciones correctoras está el tomar temperaturas superficiales de los alimentos y tomar las acciones a las que haya lugar. Por si vemos, no podemos evidenciar, medir una temperatura superficial del alimento, es decir, ¿por qué? Porque siempre la parte exterior de los alimentos es la que más fácil, al entrarle en contacto con el medio ambiente, es la más fácil de enfriarse y por ende comienza a perder calor. Entonces, es importante dentro de los monitoreos realizados verificar si es posible que este alimento se retorne después de 1 hora y verificar que se restableció la temperatura a la que debe mantener. Acciones correctoras para el caso de la refrigeración puede ser cuando la temperatura es menor a 8, si no se puede arreglar el equipo dentro de las próximas 5 horas, se debe cambiar de cámara los productos, o sea, se deben trasladar a otra cámara de refrigeración. Entre 8 a 10 grados se deben trasladar los productos a otro equipo igual y mayor a 10 grados se debe eliminar, salvo si acaban de ser introducidos. Para el caso de la congelación, el monitoreo es igual para las 3 veces al día y las acciones correctoras son similares a las aplicadas en refrigeración, solo que con los límites respectivos de temperatura a menos tantos grados, menos 16 a menos 18, y a estas temperaturas, por ejemplo, se tiene en cuenta de que a diferencia de que en refrigeración los microorganismos previenen la rápida multiplicación de los microorganismos, en congelación, la actividad microorgánica se mantiene inactiva. Bien, en la parte de descongelación tenemos que la descongelación por cárnicos es un programa de prerequisito operacional. Entonces, la refrigeración para carnes y para aves está considerada por hasta 72 horas y para pescado por 48 horas. Cuando eso se conserva bajo un chorro de agua o se someten, no debe de ser por más de 4 horas a una temperatura superficial del alimento máximo hasta 5 grados centígrados. La vigilancia o monitoreo de este, igual que los anteriores, se realizan con base a las 5 etapas, que serían el qué, dónde, cómo, cuándo y quién. Entonces, el qué sería la temperatura del alimento y el tiempo de descongelación del mismo. ¿En dónde? En la preelaboración de los cárnicos. ¿Cómo? Por medio de un termómetro para determinar o verificar la temperatura de la superficie y también por días o las horas registrado. Cuando cada vez que se descongela un alimento y que uno realiza el personal del almacén o de producción. ¿Cuál sería una posible acción correctora del mismo? Entonces, verificar que la temperatura superficial del alimento se encuentre entre los 5 y 8 grados centígrados, llevarlo a refrigeración. Cuando se encuentra mayor a 8, de 8 a 15 grados centígrados, entonces se debe evaluar y cocinar el alimento inmediatamente. Y cuando su temperatura superficial se encuentra mayor a 15 grados centígrados, entonces hay que eliminarlo inmediatamente, ¿cierto? Entonces, esta etapa es muy importante porque previene la multiplicación y la proliferación de microorganismos. Cata, ¿estás por ahí?
Muy bien. En la etapa de desinfección, de alimentos, este es un punto crítico para los alimentos que se van a consumir crudos y que no van a pasar por un tratamiento posterior, como por ejemplo es el caso de las ensaladas que se desinfectan y las frutas y vegetales sin saber que van a ser pasadas por cocción. Como bien se establece en el cuadro, nosotros utilizamos, o dentro del proceso de desinfección se utiliza un producto químico en el cual se establece una concentración de 200 partes por millón por un tiempo estimado de 5 minutos. Entonces, si nos damos cuenta, allí nosotros contemplamos dos límites y dos monitoreos diferentes. ¿Qué se monitorea? La concentración y el tiempo de inmersión del producto en la solución desinfectante, donde en el área de desinfección, ya sea una cocina fría o algo parecido, como a través de una cinta indicadora para el tema de la concentración de partes por millón del producto químico, y pues con un cronómetro, un reloj para el tiempo. ¿Cuándo? Mínimo 2 veces al día o cada vez que se vaya a desinfectar un producto, y quién lo realiza: el personal de producción o de calidad. Importante decir que en esta etapa se reduce la cantidad de microorganismos a una medida aceptable para el consumo humano. Entonces, cualquier desviación que se llegue a presentar, las acciones correctoras a implementar son: si es menor la concentración o mayor a 200 partes por millón, se debe corregir la solución, como se verificando a través de una tirilla. El tiempo de menor a 5 minutos se puede volver a desinfectar el producto, pero cuando el tiempo sobrepasa los 5 minutos se debe asegurar un enjuague abundante, o en su defecto se debe descartar la materia prima debido a que puede existir una contaminación química de la misma. Los productos desinfectados duran 24 horas, y si no se han usado, deben volver a desinfectarse antes de salir al servicio. Muy bien. Para el caso de la cocción, digamos que se establece también como otro punto crítico de control, debido a que también es una etapa en la que se elimina el microorganismo. Entonces tenemos establecido dentro de nuestro ejercicio que la temperatura de cocción adecuada para los alimentos debe ser superior a 80 grados centígrados. ¿Qué se monitorea o qué se vigila en este punto crítico? La temperatura de cocción del alimento. Importante tener en cuenta de que esta temperatura se va a monitorear desde el interior del alimento con un termómetro de punzón, y tenemos que asegurar que ese termómetro no toque o no entre en contacto con la superficie de la olla o del recipiente donde se esté cocinando el alimento. ¿Dónde se monitorea? En la cocina caliente, panadería, o en el lugar donde se está haciendo la cocción, a través de un termómetro, y cada vez que se realice una cocción. ¿Quién lo realiza? El personal de producción. Entonces, es importante recordar que verificar que el termómetro se encuentre en grados Celsius. Y lo que la vieja había dicho anteriormente, que no debe tocar las partes de la superficie en donde se está haciendo la cocción. Muy bien, tenemos mantenimiento en caliente. Entonces, mantenimiento en caliente es un programa de prerequisito operacional. Entonces, se deben de tener en cuenta la temperatura de los alimentos, como mínimo 65 grados centígrados, y la temperatura del equipo, que vendría siendo como mínimo 75 grados centígrados. Al igual, entonces, ¿qué es lo que vamos a monitorear? La temperatura de los alimentos. ¿Dónde? En la línea de los servicios. ¿Cómo vamos a realizar esta medición? Por medio de un termómetro. ¿Cuándo la vamos a realizar? 3 veces por servicio. ¿Y quién lo va a realizar? El personal encargado del área de comedor. Entonces, dentro de las acciones correctoras tenemos en los alimentos evitar la preparación
a recalentar, ¿cierto? Tenemos que tener muy presente estar controlando el tiempo de exposición a las temperaturas del ambiente, como máximo por 2 horas. Y por parte del equipo tenemos agregar agua caliente a la línea o prolongar el tiempo de calentamiento del equipo y avisar a los técnicos en caso tal de que tengamos un mantenimiento a la falla. Otro programa prerequisito operacional es el mantenimiento en frío, en donde la temperatura de los alimentos está definida como máximo hasta 5 grados centígrados y para el equipo de 4 grados centígrados, que se monitorea la temperatura de los alimentos, donde en una línea de servicio, como a través de un termómetro, cuando 3 veces por servicio, y quien lo monitorea es el personal operativo. Entonces, digamos que una de las acciones correctivas ante cualquier tipo de, o correctoras ante cualquier tipo de desviación puede ser dar un golpe de frío, controlar el tiempo de exposición a temperatura ambiente, que sería máximo de 2 horas, y al equipo puede ser agregar hielo a la línea, prolongar el tiempo de enfriamiento del equipo y en caso tal avisar a mantenimiento si persiste la falla. Importante destacar que esta etapa previene la rápida multiplicación de los microorganismos. Muy bien, ahora pasamos al paso número 11 y 12, principios 6 y 7, que es la comprobación, documentación y registro. Ay, perdón, se nos fue ahí un cata en la diapositiva. Ay, nos disculpan, compañeros. Entonces, la comprobación y registro como parte de la comprobación del sistema HACCP tiene como objetivo verificar si el plan o el programa cumple eficientemente todos los requisitos. Entonces, la ejecución del análisis de los microbiológicos se tiene también un programa definido como una frecuencia para analizar alimentos, superficies, manipuladores y agua, lo que permite verificar si durante la elaboración se aplicó de manera correcta todos los programas de prerequisito y puntos críticos de control. Se tiene también la supervisión de los registros, que es realizada por un responsable de calidad o por el responsable del área o del contrato. La verificación de los registros queda registrada, valga la redundancia, en cada uno de ellos, ¿cierto? Esos formatos nos permiten identificar todos los productos, identificar que todos los productos hayan pasado por el control y que se hayan tomado las acciones necesarias si es que hubiese ocurrido una desviación. La verificación de la no conformidad de los procedimientos de monitorización son verificados inmediatamente por auditorías que se realizan y tienen como finalidad corroborar si los procedimientos, por ejemplo, de la desinfección de los productos, de la cocción o la descongelación, se están realizando de manera adecuada. Dentro de la verificación de los equipos de medición se cuenta con un programa de verificación o contrastación de termómetros y sensores de equipos, lo cual asegura que las mediciones obtenidas nos están proporcionando datos confiables que nos garanticen el cumplimiento del punto crítico de control o de los programas de prerequisitos operacional. Tenemos finalmente la auditoría interna, que es realizada por Casa Matriz de manera anual y tiene como finalidad controlar que los sistemas de gestión de inocuidad cumplen con las disposiciones planificadas. Se implementa y se actualiza de manera eficiente. Dentro de la documentación y registro de todo lo que implica el método HACCP, también está pues como digamos, responsable de que todos los documentos cumplen con todos los programas de prerequisito, que cuente con el plan de inocuidad, que cada etapa esté identificada como punto crítico de control o programa de prerequisito. Se
se tiene un registro para poder realizar el monitoreo o la vigilancia respectiva. Estos registros deben quedar en evidencia escrita de lo que se ha pues realizado. Estos registros es muy importante que no presenten ningún tachón, ni se puede utilizar el liquid paper, ni tratar de corregir, digamos, números o palabras que yo me equivoqué en un 3 y voy a tratar de colocar un 4. No, es mejor poner una línea encima o dejar un espacio y al lado continuar pues con todo lo que queremos expresar. Estos registros deben de ser claros, sin borrones como les estaba explicando y pues como todo otro registro en todas las áreas debe de ser lo más claro y preciso posible. Entonces, de esta manera no, hemos concluido con nuestro método. No sé si de pronto mi compañera Catalina quisiera anexar algo más que de pronto se nos haya escapado o no sé qué piensas. No, pues básicamente esta fue, digamos que la descripción o el planteamiento de explicación de nuestra metodología, que fue el método HACCP. Hay que tener en cuenta que este método es aplicable a toda la cadena de procesamiento de alimentos y es digamos que lleva muchos procedimientos implícitos que aseguran más el funcionamiento o digamos que la efectividad de la implementación de este. Espero que les haya gustado y pues nada, muchas gracias por la atención. Feliz Mañana, noche. perdón, igual estamos acá por si tienen alguna duda, nos lo hacen saber en el próximo encuentro y esperamos que los podamos ayudar, que podamos resolver sus dudas o inquietudes. Como dijo mi compañera, muchas gracias, hemos terminado y nos vemos pronto. Hasta luego.